que el hecho que hay días así, ¿no? O sea, yo ayer veía la luna llena y yo no soy amigo de la astrología ni nada, pero dije, tiene una cara que nos va a echar un vainón. Y arranca hoy la computadora principal, no quiero. La ciudad, me voy para la mierda. Y capaz hoy descubren quién asesinó a Reni y todo lo que estamos hablando aquí. Oye. Hoy se cumple en esta ciudad el precepto de todo el venezolano que se va para afuera, inclusive consigue trabajo en lo que él sabe. ¿Aló? Dime, Alma, es real. La tarjeta de Bernarda, ya la recargué y le puse 10.000. O sea, que para eso es uno. Entonces la gente que Eso te fue una dice, llamada ¿sabes para qué? consulta saldo. Ni un bendición, papá. no, puedes recargar. No jodas. Jaime, y cuando me busques, recuerda traer el matcha. Te llamaron para actualizar la tarjeta. No, chico, la libreta. no digamos más nada. Lo que decía era que esta es una ciudad en la que uno no se aburre y cuando la gente viaja y consigue un trabajo que si una corporación, renuncian a los 3 meses los venezolanos. ¿Que porque aquí no pasaba nada. Es que arrecho. Que salir todos los días y que Mira. efectivamente el metro llegue a la misma hora, salga a la misma hora. Tener que El café es el mismo, no ha cerrado. No lo cambiaron por una vaina de yogur. No hay una canchita de pádel ahí. No hay una cachita de pádel donde había un mercadito. ¿Sabes lo que es tener que respetar señales de tránsito? Agotamiento. En un país donde no No. existen sino las recomendaciones de tránsito. No, y hay señales paradas. Y las paradas están definidas Y ahí con en un unos horario. puntos, ¿no? ¿Cómo Fíjate así? tú, que eso es que voy a esperar el autobús. No, ¿en qué país del mundo la Mira, gente no? todo el mundo con Alma, ni un hola. Claro. Y lo peor es que no he hablado con la hermana, porque la hermana sí me escribió, la hermana sí aprendió, porque tuve esa conversación con ella de, y hola papá, entonces, hola papá. Y el otro día se estaba burlando de que Alma pone una voz cuando habla con la profesora de matemáticas. Ujú. Hola, bueno, es que me pierdo en tal cosa. Y Bernardo, ¿quién es esa niña? Y yo digo, pero si tú eres así. Cuando yo te dije, aprende a saludarme, me empezaste a hablar con una voz que nunca me habías hablado. Ok. Y ahorita que me llamó para pedirme fue, hola papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me podrías pasar a la tarjeta? Claro. Bueno, mira, usted está viendo esto gracias a calculadoras Casio. Yes. Si usted sigue confiando en la calculadora del celular, ¿le va a dar el resultado? Sí. ¿Va a poder verlo? No, porque en ese momento le tiene una notificación de que está trancada la autopista por X o por Y y que la computadora ya está lista para que la vaya a buscar a Indatec. Entonces usted se le olvidó cuál era el cálculo que iba a hacer. Calculadoras Casio. Arranca con la música. Yes. Tum, tum, tum. A partir de este momento, Es la hora. La segunda temporada de que se vayan todos. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a que se vayan. ¡Todos! Esto es el Club de Habladores. Ey. Hoy con el señor Rey Becchionache y el señor Dorian Márquez, porque vamos a hablar un poquitico de historia. Y vamos a entrar en teorías de conspiración venezolanas. Veneca. Aclaración. Vamos a tratar de mantenernos lejos de las teorías de conspiración políticas 2026. Ay, no. Primero porque no hay cantidad de memoria para grabar ese programa. Y no hay manera de saber si son teorías de conspiración o hechos reales tampoco. Bueno, pero es que Un creo país que eso donde es lo que refleja una 10 teoría de años sin- conspiración. 10 años sin que se publicara el boletín bacteriológico, ¿cómo se llama? Epidemiológico. Epidemiológico. No, y el Banco Central Sin- ahora sin- que sin tiene que impor- publicar porque Sin informes Aquí del la, banco. eco- Décadas sin informe, que aquí no se sabe nada. Ok. aquí la economía es pura teoría de conspiración. no, aquí la economía es puro chisme. A saber, ecoanalítica, todas tienen que hacer sus propias encuestas, sacar sus propios informes Basado en... Y- Yo creo que... basado en su propio Claro. cálculo. Y todo comienza con, si bien el Banco Central no ha publicado informes en los últimos 2 años, nosotros en Ecoanalítica hicimos el esfuerzo de tal y tal y tal, y tú dices, wow, pero esto es heroico. Me explico, esto es heroico. Esto es como ser meteorólogo y te tienes que hacer tu propio termómetro y tu propio medidor de velocidad. Exacto, tu y tu propia propia- escala de temperatura. Y tu propio medidor de humedad, barómetro, pluviómetro, todo te lo tienes que hacer tú. O sea, te dieron una plancha de madera y un poco de lata. Y tú ahí con una lata y un condón y una cuerdita para sacar la presión atmosférica. Inventándose unos nuevos parámetros. Bueno, este mes aumentó la defletación. ¿Qué vaina es esa, la defletación? Bueno, una vaina que se tuvieron que inventar. La tuvimos que inventar, pero no porque teníamos nombre para esto, no porque estamos sabíamos- jodidos. Exacto, esto es cómo se relaciona el precio de la caja de Belmont con la... Bueno, pero si hemos con sacado, el salario mínimo y el bono de guerra. una cosa como que el dólar McDonald's, ¿no? El dólar El dólar no, pollo tal.
Claro, $17 el índice del pollo en brasa. El índice de pollo en brasa. Está el cigarro coin también. ¿Y cuánto es el cigarro? El cigarro bueno, detallado. pero porque eso tú cuando siempre tú fue- compras cigarro, el cigarro siempre Sí, va a aumentar. Una economía de prisión. Es el Sí, viejo exacto. Bitcoin. Cuando yo fumaba, sí, digamos, de forma periódica, en la caja de Belmont era lo que me indicaba a mí cómo iba la economía. Que la vaina estaba jodido, no, claro. Bueno, yo siempre he Subieron la sido, caja de Belmont, yo decía, verga, por ahí se viene un peo. índice, ¿cuántos cafés me puedo comprar con esto? Ok. Ah, bueno. O sea, Cada me quien parece tiene que eso es una buena medida de, pero ¿cuántos cafés me puedo? Porque el índice de prosperidad para mí es, me puedo tomar un café en la calle diario sin que tenga que dejar de pagar el colegio. Ok, entonces la cosa está medianamente bien. Si no, no. Bueno, hoy vamos a hablar de teorías de conspiración, pero no se preocupen porque así no entremos en las políticas, hay unas bellezas. Sí, sí, o de política, pero anterior, otros periodos prehistóricos. Y no tan prehistóricos porque tenemos a Reni. Bueno, eso es aunque, que ya eso mira, está- tenemos a Reni. después- Tenemos una teoría de conspiración con José Gregorio que me gusta. Tenemos una que no tiene ningún fundamento excepto un parecido físico, que la puedo Ok. mencionar porque no da para más. O sea, le busqué más vueltas, que es la de, primero, Gómez José Vicente Rangel Ujú. Ok. y Gómez Stalin. Había una de Gómez Stalin. Gómez papá de Stalin. Gómez papá de Stalin. Gómez papá de Stalin. O sea, como que sí tiene edad, Es que hay dos pero fotos. ya Hay dos fotos. Pero no hay ni un viajecito a Rusia. No hace es que falta. lo que dicen es que ahí esos son los años que no dan, que en 1870 y algo, él estuvo Gómez por Colombia, pues, en un primer Y exilio. la mamá por de Stalin Cúcuta, estaba por allá. y que la mamá de Stalin, un circo ruso, bueno, estaba por ahí, y bueno, fue Gómez y se levantó a esa señora y Pero es que yo creo que todo Canta. es como las Sí se teorías de parece. que no sé quiéncito es un vampiro. Que alguien se encuentre un cuadro de 1700 que es igualito a Keanu Reeves y dice, Keanu Reeves es un vampiro. Como si no ha habido suficiente cantidad de personas para que alguien se parezca a otro. un antepasado Claro. tuyo, que es igualito a tuyo. A ¿Ok? ti, claro. Y además parecerse un actor de cine siendo un cuadro de 1700 tiene todo el sentido del mundo porque 1700 te pintaban para que te vieras imponente, interesante, etcétera. Vaya un saludo a todos los que tuvieron que pintar a la realeza española, que durante un tiempo realmente eran la gente más fea del Oye, planeta claro. y hacían un esfuerzo brutal. Pero en una película o un actor lo vas a ver siempre en esas posturas épicas. Entonces, claro que se va a Claro. parecer. Pero en este caso, si tú ves, y aquí va a ser un pullero, Estefano, si tú ves retratos de Stalin, o sea, si tú buscas Stalin, Gómez, y es muy parecido, Sí y se José parece. Vicente Claro, hay una Rangel estética. también hay una estética del bigote, de... Hay una El- foto lo- de José Vicente joven, bueno, de las primeras fotos de la historia, de José Vicente joven, que a mí se me parece, es muy, muy igual a José Gregorio. Hay un Bueno, José ese sí sería Gregorio. un plot twist increíble. No, me niego. Sí. Me niego Pero solamente a pensar. ese sí es muy personal. Yo vi esa foto y dije, no, que me puse a joder con eso de que vamos a ver en qué año murió José también- Gregorio y en qué año nació José Vicente. Estoy seguro que los lentes de tanto de Stalin como de José Vicente Gómez, en alguna foto, De José Vicente Rangel. de o Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, perdón. Vicente Gómez y de Joseph Stalin. En esa época no existía la óptica Carol Nierman. Era una sola montura todo el mundo. Eso, Ah, eso claro. era los espejuelos, que era una cosa muy sencilla, muy igual. No había estética de los espejuelos todavía. Entonces era muy fácil. Tampoco había mucho espejo para estarse viendo los bigotes, para estar inventando los bigotes. Fue Salvador Dalí que vino a innovar con la estética del bigote extravagante, pero todos los bigotes antes eran iguales. Bueno, aquí dice Eduardo desde Saltillo, México. Saludos. Mira, todas las mujeres hoy, la moda es que parezcan buchonas, todas se parecen. Bueno, y una época también en que tú podías decir que la mitad de las actrices venezolanas eran hermanas, porque todas se hicieron los labios con la misma persona y terminaron con la misma sí. boca. Pero yendo a una también que... lo de Gómez, que Gómez tuvo muchos hijos. Y entonces Claro. daba risa de Que no va que, a tener oye, hijos. también tiene uno en Rusia. Y era probable. Era probable. Claro. Pero bueno, tenemos el monstruo de la laguna de Tacarigua o de Valencia, del lago de Valencia. Bueno, en el Orinoco. Tú sabes que en el Orinoco, en Ciudad Bolívar, existe la historia que entiendo que eso fue un jodedor en la radio que dijo, mira, bueno, porque siempre se habló de la culebra de 7 cabezas que está en la piedra en medio del Orinoco. Siempre se habló. Y alguien en la radio dijo, oye, Acabamos de mira, verla. acaba de salir, vengan para el paseo que está ahí. Y entonces hubo gente, como siempre, no, yo la vi, sí, claro, ahí se veía clarito esa sombra. O sea, existe también ese monstruo del... Bueno, como el Cristo que aparece en una tostada. Sí, bueno, si lo quieres ver, lo vas a ver. Claro. Pero además,
el poder de... claro, pero también tienes que darle crédito al que va a haber llamado por la radio una serpiente mitológica de 7 cabezas. Llega y tiene 2 opciones. O decir que la vio y a ver tú si me llevas la contraria. A ver. O admitir que fui engañado por la radio. Claro que voy a decirlo. Y si tú me dices, no la viste, claro que la vi. ¿Tú estuviste allí? Claro que la vi. Yo estuve allí. Yo he visto fenómenos paranormales. Ya está. Ya vi. A ver, Reni y Tolina. Bueno, primero se fue haciendo enemigos. ¿Ok? Enemigos mediáticos. En el año en que Venevisión RCTV, el año 73, y CBTV se reunieron y decidieron que los productores independientes no iban a poder vender los espacios, sino que nosotros vendemos el espacio de lo que tú estés produciendo y te pagamos en función de esto. Tú dinos cuánto vas a cobrar. Reni, como productor independiente, tiene un programa exitosísimo y para él es que no es un negocio para mí. Tenía que entrar en la nómina. El negocio, sí, tienes que entrar en la nómina. Eso fue lo que se llamaba la reunión de los 3 apóstoles. Ujú. Y Reni decidió, me voy de la televisión. Luego le dieron otra oportunidad y tenía otras cosas, pero en general se fue de la televisión. Y se fue a la radio. De hecho, cuando murió tenía un programa en Radio Aeropuerto. Y Reni Tolina empezó a agarrar vuelo hablando de política. Claro, como Asmongol. Ajá. ¿Cómo qué? Un youtuber ahí. Bueno, y además fue notorio para el público de Reni se le paró a las televisoras y les dijo vayan a lavárselo. Mm. O sea, tipo con libertad y criterio. Se convirtió en el principal crítico del gobierno de Carlos Andrés Pérez, al que llegó a tildar de ser incapaz de gobernar, pese a ser en otra época partidario de Carlos Andrés. Y no se hicieron esperar, le cancelaron un programa, el último programa de televisión que había logrado, que era El Planeta de Agua. En el año 78 anunció Venezuela Despierta, que fue su último espacio radial desde Radio Aeropuerto, y fundó el partido político Movimiento de Integridad Nacional, el MIN. Que Usaba sus lentes como símbolo. El logo del MIN era con sus lentes. Se lanzó de candidato a las elecciones presidenciales del año 78. El 16 de marzo del año 78, mientras viajaba a una reunión de empresarios que iba a realizarse en Por la Mar, Estado de Esparta, que deciden ir a Maiquetía. Yo creo que era que venía de allá. Bueno, en todo caso, es llegando a Maiquetía porque él se estrella en la cordillera de la costa. Supone que iban a Margarita. Él se iba a reunir allá con unos empresarios. Claro, pero entonces me imagino que aterrizarían en Maiquetía y seguirían porque iban siguiendo la cordillera de la costa. Incluso el asunto es que él tenía un vuelo planteado y ese vuelo tiene un problema y la cuestión de la avioneta la resuelven es ahí. Claro. La camioneta de la que se van, se le ofrece, mira, pero está esto otro. Que la avioneta es del hermano de Olavarría. Entonces, Carlos Olavarría. Exacto. Y entonces como Olavarría ya estaba perseguido por el gobierno por una denuncia, creo que de infamia o de haber vilipendiado a alguien como periodista, que él, de hecho, el día que se muere Reni es el día que también hay un operativo para atrapar a este hombre. Entonces, una de las teorías de conspiración es ese avión lo estrellaron porque creían que Olavarría estaba allí. Ah, yo conozco otra teoría de esas también, que estaba en Maiquetía. Hay un militar, Francisco Ocando Paz, Claro. que según llega ahí, se encuentra con Reni, le avisan a Ocando Paz que le están allanando la casa porque le encontraron unas cosas al hijo, que él se iba en esa avioneta y estaba un caso, iba a testiguar contra el director de la PTJ en ese momento, Molina Gasperi. Y entonces justamente el mismo cuento, él se tiene que ir a atender el problema del hijo, le ofrece el vuelo a Reni, pero por quien iban era por Ocando Paz. Claro. Otra más así, de que no, es que no era Reni, era otro. Las teorías surgen ¿por qué? Porque el avión se estrella yendo hacia el borde, en las inmediaciones del Pico Naiguatá. Viajaba él, su jefe de campaña, Ciro Medina, Luis Duque y César Oropesa, papá del El Perrote. papá del Perrote, el director de Pura Joyita. Fallecieron todos los ocupantes de la misma. Las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres, que esto también fue como parte de lo que alimenta la teoría de conspiración, porque Claro. tardan tanto. Coño, bueno, pero es que no es fácil. Sí, Ahí sí. no- Hay, Si el que ha tardaron hecho- 3 días en encontrar Ed Varela de este lado. Oye, verdad. Imagínate una es que la gente se le olvida que una selva tiene varias capas Sí, sí, vegetales y al final tuvo que hacerlo con el Itáctica. Entonces, ¿cuáles son los elementos que levantan suspicacia frente a esta muerte de Reni? Primero, el grupo Gato, que era un grupo especial táctico, fue enviado y bajó en helicóptero a proteger la escena del crimen, Ujú. o la escena del siniestro,
que no es un grupo como que, o un cuerpo para esos eventos. No. O sea, ya fue Sumamente. raro eso. Exacto. Y además, cuando van, finalmente empiezan a llegar los expertos, encuentran que el fuselaje está tiroteado. Y le preguntan, mire, ¿y esto? Ah, no, no todos pusimos a practicar tiro al blanco. Estamos ladillados. Estamos ladillados. Y ya con eso, para mí, todo mal. Claro. O sea, así comienza un episodio de CSI y se acaba a los 10 minutos. Bueno, van presos todos ustedes. Exacto. Pero todavía necesitamos más cosas para por lo menos decir está raro. Pero tú sabes que el grupo Gato también, o al menos ese no fue su año, No, ese no fue su año. porque, y creo que da un poquito de cuenta de la actitud de estos tipos. Eso lo crea justamente el director ese de la PTJ, Molina Gasper. Ajá. Eso es invención de él. Lo hacen. Ese mismo año es cuando ocurre el asesinato de Ramón Carmona, el abogado, Ajá. justamente porque tenían un problema como que algo iba a atestiguar contra esto. O estaba averiguando algo justamente dentro de la PTJ. Y ellos lo matan, a ese tipo lo matan unos agentes del grupo Gato. Entonces era como que, bueno, da cuenta de que, o qué clase de tipos estaban ahí. Capaz si se pudieron a joder con el, para disparar el fuselaje, o, bueno, si los ponían a hacer marramucia. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, primero, que enviaran a ese grupo. Segundo, que echen plomo. Tercero, que ya se ve que efectivamente este era un grupo que obedecía a intereses muy particulares. Y que haga falta más. Exacto. Es decir, ya con esto yo tengo. ¿Cómo que le cayeron a plomo al fuselaje? Esto es una escena de un siniestro Claro. que van a venir unos gringos y va a venir una gente a ver si se... Buscó si una se caja cuenta. negra y No resulta que la existía caja defensa negra... civil. Que Y hacía No, esa mire, gente la ahí. caja negra la usaron para hacer un sancocho porque necesitaban Claro. una... Sí, mira, cosa que tú dices, bueno, pero ya va. teníamos hambre y O sea, no teníamos una olla aquí para... ¿Ustedes Sí, iban a usar eso? Si no hubo algo raro, ya nunca lo sabremos. Si querían que fuese importante, lo hubiesen pintado de negra, lo hubiesen pintado de rojo, entonces uno no se come eso. Luego, el piloto fue declarado apto para viajar no solamente de día, no solamente en esa avioneta, sino inclusive ya tenía entrenamiento para viajar por instrumentos. El argumento del primer informe era que el estado del tiempo era fatal. Bueno, el MIN se fue a Florida, al Instituto Internacional de... y el instituto le mandó una foto a satelital que decía, hermano, más despejado no estaba el día ese día, ¿oyó? El cielo hermoso Claro, ese Cielo día. hermoso. El primer tipo que atestiguó que el piloto tenía todas las credenciales y había hecho el entrenamiento, luego en una segunda traída se puso como que, no, yo creo que no, pero tú no habías dicho que sí, no, pues yo creo que raro. Sí. Una de las cosas más raras es, esta avioneta está asegurada entre Finalben y una aseguradora externa por $250,000. La aseguradora viene, y eso sí no andan que si la política, que si el grupo gato, que si el grupo ratón. Todos vienen a ver y dicen, no, aquí no vamos a pagar, esto está raro. Y Finalben dice, pues ya me tienes que pagar los $250,000 porque yo financié este seguro. Y el gobierno paga el seguro para que no haya peo. Oye, qué buena gente. Qué Qué gente tan colaboradora. qué ganas de que Venezuela quede bien, ¿no? Del gobierno. Poco nivel de burocracia. Ojo, hay una cosa del contexto ahí también. En ese, que es el primer gobierno de Carlos Andrés. Ese gobierno se caracterizó y en adelante fue lo que se convirtió en vicio en el país, el tema con el tema de la corrupción administrativa, de que a nadie le dolían los reales. Durante esos años, que hay unos impuestos que pagar. No pagues eso. No pagues eso. Y se exoneraban impuestos, el gobierno pagaba real por unas vainas. El país de las recomendaciones. No habían leyes, habían recomendaciones. Ajá, y entonces esto también puede formar parte de esa actitud de, ay, dale esos reales a esa gente, Claro. ahí hay real. Sí, Igual sí. viene Luis Herrera, que es el que se va a tener que encargar de eso. Sí, porque entonces, o sea, vamos a suponer, vamos a quitarle peso a la teoría de la conspiración de la eliminación política. Ujú. Y vamos a darle peso a la otra gran teoría de la conspiración, que es lo que tienes que hacer para que entonces este personaje no se te convierta en un mártir cuya imagen pueda ser capitalizada por ejemplo, creo que se llamaba Gonzalo Pérez Hernández. Creo que era el que se secretario, llamaba secretario general. Sí, pero es que del ¿verdad? partido. Aquí viene otro elemento, ¿ok? Porque estamos partiendo de un hecho que tampoco está completamente comprobado, que es que Reni la tenía toda para ganar. Es verdad Sí, también. sí. Que eso Ok. es lo que... de ahí incluso se basa la teoría de que no, de que ese tipo iba a arrasar. en Y las el siguientes arrasar estaba entre comillas, en el Congreso no iba a tener prácticamente o sea, la fuerza que le hubiera... O sea, quedan muchas dudas sobre
cuánto hubiera podido gobernar Reni y hacer lo que quisiera. Ojo, tú tienes tipos como Zelensky, Ujú. que viene a hacer comedia y viene a hacer el papel de un presidente y lo hizo muy bien. Ok. Tienes a Trump, que viene a hacer el papel de un millonario y de un super jefe, Magnate. y vamos a ver cómo termina esto. Y tienes también gente que ha venido del mundo del espectáculo que le va mal. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo gerenciar esto. Ahora, ¿qué sí hace falta y qué sí es importante en un líder? Credibilidad. Y Reni tenía muchísima credibilidad porque ya había demostrado que no se doblegaba a los canales, no me quieren pagar, tal. Y era un tipo nacionalista, pero de derecha. O sea, bueno, pero no, nacionalista de derecha. De hecho, hay un cuento de Renio Tolina que él llega a una grabación con su Ferrari en el 23 de enero. Y alguien le dice, coño, Rey, ¿cómo te vas a traer el Ferrari para acá? 23 de enero, vamos a grabar y tal, esta gente. Y él, ¿qué? Pero yo, Acabas de hablar como si ese cuento te lo hubiese contado Enrique Lazo. bueno, no he dicho nada. Ok. No me No, metas. acabas de hablar, digo, acabas de poner Rey, ¿cómo vas a la traer? Y entonación. él dijo, ese carro me lo pagué yo con mi trabajo. Yo no le he robado ese carro a nadie. Entonces tengo que tener vergüenza de mi dinero Claro. y de mi trabajo. Entonces, claro, era un tipo muy fuerte, hizo la primera transmisión en televisión a color, el Churum Merú, Ujú. viajó a París, dicen que inclusive fue parte de los que diseñaron Televisa, viajando a Estados Unidos y trabajando allá. O sea, un tipo internacional, un tipo un poco como es la Universidad Central o la Simón Bolívar, que son lugares donde uno dice, nosotros miramos para adelante, Sí. para arriba y para adelante. No estábamos en ningún momento diciendo, hey, nosotros, Exacto. ¿Será de- que podemos? que nos ponemos ahorita aquí que una venezolana le da clase a las hijas de Shakira, que bien, claro. También, ¿Por qué claro. estamos asombrándonos Exacto. de eso? Como que nos vieron, fuimos vistos. Nosotros estamos como los carajitos que están en el teatro y los están grabando. Los carajitos están como tristes hasta que ven al papá y que. Exacto. Me vieron, estoy acá, ya soy feliz. Estamos Entonces- llenos de inseguridades como país. Esto es importante a lo establecido. No se sabía si y realmente también Reni iba, que cuánto Reni- iba a ganar y cuánto iba Sí. todo, pero sí tenía un empuje brutal contra el bipartidismo que ya empezaba a desgastarse. Ya Estamos tenía, hablando de ya los tenía 70. desgaste, claro. Y justamente eso, hay un tema de que todo lo que estás comentando son como aspectos técnicos y humanos del hombre, pero Reni no hacía política, no era un hombre de la política. Y ahí es donde entra otro asunto más de el outsider. El outsider o generalmente no tiene esa oportunidad inmediata. Lo que digo es que probablemente él iba a tener una representación en el Congreso, meter par de diputados en el Congreso mientras le servía justamente para medir el arrastre Claro, que y tenía en en ese su partido momento. no había tanta gente para montar un gobierno completo de los más capaces. Un poco Ujú. lo que pasa a Trump en su primer periodo, que había un poco de gente que venía del Partido Republicano clásico, y lo que hacían era ponerle parado. Ya cuando desarrolló una carrera política de él, se fue acercando a él una cantidad de gente que ya era su gente de confianza. Claro. Reni no sé si iba a tener esa posibilidad. Y que además... Porque además no le gustaba la izquierda, que era del otro lugar donde podía agarrar. Exacto. Sí, exactamente. Que ahí entra otro asunto que es el mensaje político, de alguna manera, de Reni. Que de Reni se habla todo esto de que, bueno, era de derecha, porque tenía como que estas anécdotas y estas ideas. Pero, o por lo menos lo poco que yo he visto, el mensaje de Reni era el mensaje normal. Era Miguel Ángel Landa terminando bienvenido, Bienvenido. diciendo, hagan bien y no miren a quién. O sea, Sí. Reni era de que no botes basura en la calle, eso es malo. Y que bueno, sí, eso lo sabemos. Los motorizados manejan como unos locos. Bueno, sí. O sea, Reni se convirtió en una voz de visibilizar cómo estaba socialmente, capaz, o cómo iba de jodido el sistema. Pero no era un asunto de, vamos a hacer esto. Vamos, tengo este plan. Sí, no Él era presentó- Milei. Él presentó unas cosas, No era pero Milei no. que cuando hablaba Milei explicaba de una manera absolutamente clara, me vuelo esto, disminuyo esto, va a tardar tanto. Inclusive decía, Mm. va a haber resistencia, Claro. este periodo me van a odiar. Y tú decías, bueno, este loco me puede gustar o no, pero este loco tiene un Ujú. plan. Claro, tiene, Ojo, capaz claro. no le dio chance porque él estaba anunciando la candidatura. Claro. Y capaz ahí iba a decir la cosa, pero lo que se tiene, justamente que a la gente le gustaba, por eso llamaba la atención, era, no vale, pero este tipo dice las cosas que están mal. Sí, claro, la gente se come la luz en la calle por en el semáforo. Bueno. Claro. Bueno, pero es Bueno. que también era el momento para empezar a darse cuenta de esas cosas. Apenas habían pasado 15 años de la salida de Marcos de Pérez Jiménez. democracia. Bueno, entonces tenemos eso. El que firmó el informe luego decía que, bueno, que tampoco es que él fuera un experto. El ministro de Transporte y Comunicaciones, que firmó el informe que decía se hizo una evaluación de la gasolina, por ejemplo, del avión. Mm.
Luego le dijeron, mira, pues es que nunca se hizo la evaluación de gasolina. Bueno, yo firmé, porque yo tampoco soy un experto. Soy el ministro, Que ¿vale? yo hice lo que claro. pude con las herramientas que tenía. Me encanta un ministro pero ¿qué esperas de mí si soy un ministro, chico? Ah, Yo solo soy un tú ministro. quieres conocimiento. Pero es que No, yo honestamente tengo autoridad, pero el conocimiento lo yo tiene sé que, otro. yo sé que el término tecnócrata se ha vilipendiado mucho, pero es que yo entiendo la existencia y me encantan los tecnócratas. Porque a mí me da rechera cuando alguien dice, no, porque fulano, vamos, en el caso de un ministro de justicia o un ministro de transporte de cualquier país, que lo están acusando por alguna coyuntura, una vaina horrible que pasó, y ahí alguien tiene las bolas de decir, pero es que hay que entender, es que él es político. Y entonces, ¿para qué coño estás ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de congresistas metidos en comisiones de las que no saben nada? Las de tecnología ahí tiene que estar un tipo de MIT. Claro, Claro. bueno, O sea, lo que hemos hablado porque acá. son vamos compañeritos 30 del décadas partido. atrás en legislación de redes sociales e inteligencia artificial. Bueno, porque esa gente ni entiende lo que está pasando. Tú no viste un tipo del Congreso preguntándole al presidente, al CEO de TikTok. Y no estamos hablando solo... Mira, porque a mí me salen puros muchachitos en bikini bailando y tal. Y el CEO de TikTok todo lo que hacía era preguntar en su cabeza, ¿será que le digo públicamente lo que ya está pensando todo el mundo? Claro, Que es que obviamente has estado buscando eso. claro. Entonces ahí hay un tema. Y bueno, el seguro que se negó a pagar, que esa es para mí otra que es un red flag de que aquí hubo algo raro. Algo No supo el solamente se seguro. niega a pagar el seguro, sino sale el gobierno que, pero ya va, ¿cuánto es que te dé esa gente? $250,000, mira. $250,000. Esto de Para presupuesto, rolarla. mira, para acá tengas una Para idea. rolarlo. Nosotros $250,000 te los podemos sacar al dólar venezolano que estaba en 4.30. Tararara. Ah, no, chico. Barato. Esto. Nosotros lo pagamos nosotros ahorita, pero eso Abierto, sí, calculado. trátalo de hacer Dame mucho, 2. trátalo de hacer mucho escándalo y si te preguntan dónde sacamos el monto, lo hicimos con una calculadora acá. Claro. Bueno, se especula entonces sobre cuánto hubiera figurado si lo hubiera logrado Luis Herrera. También en lo que ganó dijo, voy a promover una investigación profunda de esto, que ahí es donde sale la segunda opinión del mismo experto sobre el piloto. O sea, el mismo experto que dijo, sí, él podía pilotear, esto no tiene ningún Ajá. sentido que se lo atribuyan a su impericia. Dice, no, sí, pero capaz sí. Capaz sí, el tipo no podía manejar. ¿Cuánto hay en esa maleta? Sí, no, claro. Entonces, aquí el mito viene alimentado, la teoría de conspiración viene alimentada por el agravio. Claro, hay mucha irregularidad. Todo. Sí, pero además el agravio de este era el hombre que iba a Mm. reconducir el país. Y el que le estaba respondiendo a las televisoras y a la clase política. No, y que dejó material. Todo el mundo lo había escuchado, lo había visto, dejó material, era próspero, Exacto. era un tipo próspero por sus propios medios. O sea, era todo lo que tú hubieras querido. Exactamente. Y para Porque esa había- época, ahorita es visible cualquier huevón que pega unos reels. Exacto. No, y que a diferencia de otros líderes que también generaron coyunturas importantes, como por ejemplo, creo que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. El Que colombiano. mataron el colombiano, que era un tipo que a nivel, en las estructuras políticas era un carajo muy importante, de hecho generó todo un peo, pero quizás la gente de la señora ama de casa que veía su novela en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, no sabía tanto de este personaje, pero coño, René Claro. Tolima sí. Eso sí tiene la Bueno, era un figura. personaje político. Bueno, eso No, dicen todo que es el la gran mundo lo ventaja de conocía. Trump. Ese fue un reality que estuvo en el top de los ratings. Ah, sí. Entonces, la gente lo había visto de la misma manera que la gente vio a Zelensky haciendo el papel de presidente. Claro. La gente había visto a Trump haciendo el papel de hombre duro de negocios, gran negociador, tipo que sabe, y una gran autopromoción. Entonces, eso importa mucho más que el currículum. Sí, Porque si tiene te pones a ver, percepciones diferentes. Hillary, a nivel de currículum, era la persona ideal. O sea, una persona que había pasado por la presidencia porque como primera dama, Exacto. ya nada de eso le iba a asombrar. Ya sabía por dónde podían venir los tiros. Luego fue secretaria de Estado Sí. y fue senadora. Conoce el Congreso y conoce el gobierno ejecutivo. Ujú. Tiene las mismas credenciales académicas que el marido. Claro. Y bueno, lo único es que no era simpática. Y hay que ser simpático, amigo. Hay que ser. No se el puede- carisma es una vaina muy arrecha. No se se bro. puede saber liderar mucho, sí. sin una sonrisa. ¿vale? Es verdad. Y llamó infames a los seguidores de... Bueno, tenemos Juan Vicente Gómez y Stalin. Y ahorita vamos a hablar de los alienígenas en el Tepuy de Roraima, porque es muy interesante Oh, sí. la cantidad de cosas. Pero hay uno que me llama la atención, que tú me habías mencionado, de la muerte de Piar. ¿Cuál era la muerte que tú decías que había como una teoría de conspiración detrás de ella, de la época de la historia de la colonia? A ver, de Bob High, De Bobes. porque no se sabe quién lo mató.
Entonces, y se atribuye, como que en algún momento todo el mundo se empezó a atribuir que no, vale, lo maté yo. ¿Está claro tú Qué que lo maté yo? interesante esa parte. ¿Cuál es un hecho histórico, según Dorian Márquez, que pudiésemos nosotros hoy en día decir, coño, es que, ves, si no hubiese pasado tal vaina, a niveles de individuo, a nivel de personalidad, que, coño, si no hubiesen matado a Bobes o si no hubiesen matado Pues a yo creo que si no Piaro, hubiera traicionado a Miranda, no o sea, jodas, si a Miranda no tuviésemos hubiera ahorita- terminado allá, el proyecto independentista hubiera sido mucho más parecido al estadounidense. Claro, porque en el Porque caso de Miranda Reni, venía como con eso- unas ideas un poquitico más republicanas. Lo que yo creo, con Miranda hay un asunto de que si no lo entregaban en adelante, algo le iba a pasar porque no lo iban a dejar. Bueno, porque bueno, él estaba emproblemado con los mantuanos. Y bueno, quienes llevaban el carro eran estos. Entonces, Ok. probablemente Así como, por ahí la tenía difícil para... ¿quién sería el Reni o Tolina de la época Pero fíjate, de lo la, de Bobes, de la lo de independencia? Bobes está interesante porque si a Bobes no lo matan, este tipo está en su prime. A Bobes lo matan en su prime. En el año 14 es el año en que ese tipo básicamente empieza a pelear para él mismo. El rey a él no le importa. Él es el dueño del país. Él ha tomado ya todo el país. Al punto que él se le revela a su superior. Y yo, mira, papá, capitán general y todo eso, eso no existe. Aquí soy yo. Que en España estaban tan desentendidos de eso que cuando mandan a Morillo para acá, no sabían que habían matado a Bobes. Le mandan un rango de coronel. Imagínate Bobes vivo y que le llegue un tipo con un rango de coronel. Y que, ¿cómo tú vas a llegar a mí con un rango de coronel? O sea, yo creo que de no pasar lo de Bobes, el curso de la historia fuera, pero diferentísimo a lo que imaginamos si España ganaba la guerra o si Bolívar ganaba la guerra, porque no sabemos, porque es un tipo que peleaba para él. ¿Qué iba a instaurar él? Claro. Sí, iba a ser más personal de lo que la gente pensaba. Claro, ¿qué se iba a generar ahí? ¿Cómo iban a vencer ese tipo después? Pero es que cuando Bobes llegaba en su Ferrari, no, eso es otro. Lo de este tipo es que en Urica, el 5 de diciembre de 1814, bueno, el Bobes está en su prime, él siente que a él nadie lo mata, que nadie puede con él. El tipo Hay una versión que habla de José Félix Rivas, que lo mata con lo que llamaban el escuadrón de rompelíneas, que eran, bueno, unos jinetes que llevaba José Félix Rivas, que eran muy rápidos y tal. Dicen que él es uno de los que los hiere y lo mata. La otra es Pedro Saraza. Entonces de hay un diálogo que se recoge entre varios oficiales donde estaba Saraza y Saraza confirma que no vale. Huevo dominó, Yo fui mismo, yo. ajá, Yo mismo fui. Incluso el diálogo es que están otros tipos y dice, no vale, otro tipo, yo sé quién mató a Bob. Es más, el que lo mató está aquí. Y Saraza, Soy yo. soy yo, güey. Ya me la contraria, Hablan, pues. y de Saraza entonces le meten ahí historia porque estos tipos eran amigos antes de la guerra. Eran compadres y tal antes de la guerra y bueno. Y la otra, que esa es la más conspirativa, y esa es la que más me gusta porque le mete drama, es que Bobes tenía, junto con él, o sea, su segundo, que siempre decía era Francisco Tomás Morales, canario, que es el tipo que después. Bueno, Francisco Tomás Morales es el último capitán general de Venezuela. Es al que vencen en Maracaibo y él se encumbra ahí con Bobes. Cuando hieren a Bobes en Urica, otra versión dice que Francisco Tomás Morales lo ve herido, se llega y lo termina matando. Incluso la acción siguiente de Morales es que cuando se enteran en el ejército que mataron a Bobes, es, mira, bueno, mataron a Bobes, bueno, y empiezan a preguntar quién va a ser el jefe. Y Morales, ¿quién cree aquí que puede ser el jefe? Y salieron varios. Fusilado, le cortaron la cabeza a todos. Ya ustedes saben quién es el jefe. Pregunto de nuevo. ¿Quién cree que puede ser el ¿Quién jefe? cree usted que puede ser el jefe? Pero piénselo bien, muchacho. Entonces, esa le Y da... se oye de fondo. Qué ¡Popó! ¡Popó! Esa ¡El le da- papute! ¡Fuego, popó! Están pensándolo, ¿no, muchachos? No, tú. Esa le da más qué credibilidad a la buen versión de Morales. Porque, bueno, capaz sí estaba esperando. Además que ella venía bravo con Bobes. Bobes lo estaba tratando mal. Tuvo una pérdida en una batalla. Bobes lo puteó. Y bueno, capaz el tipo picado sí le hizo la vuelta a Bobes. Otra que hay de asesinato hacia la historia es el de Zamora. Es que Zamora lo matan en San Carlos. Le dan un tiro en la cabeza de una bala que no se sabe de dónde vino. Entonces siempre sacan la cuenta. ¿Quién beneficia de esa muerte? Y esa muerte... Claro, pero es que ahí vamos también a el contexto. Con el caso de Reni, sobre todo a la distancia, pero ya en el momento la gente hablaba, este era el cambio, esto era todo. Que yo ¿A dije que quién yo beneficia? era- Por yo- ejemplo, Yo era un yo chamo. siempre he escuchado la teoría, y no estoy diciendo que esto sea verdad, ¿quién mata a quién fue el que estuvo detrás del complot? Diego Arria.
Pero ¿por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿cuáles pruebas hay contra Diego Arria? Y la única prueba que hay es que Diego Arria se adueña del discurso de Reni, con los mismos términos. Él había sido parte del gobierno de Carlos Andrés hasta hace poquito. Renuncia y empieza a decir que bola este gobierno Adeco. Quique, pero si tú... Tú no estabas antes. Tú no estabas ahí, yo no. Yo estuve hasta que me di cuenta que, mira, horrible, como que toca el caso con Trump. Y Diego Arria se adueña de todo el discurso. Y claro, cuando la gente ve a él utilizando el discurso de Reni, que algunos partidos y algunas figuras se fueron con Diego Arria, etcétera, todo el mundo hace, ay, este es el que estuvo detrás del asunto. Claro. Entonces, de nuevo, sacas la cuenta de a quién beneficia. Con Zamora está el asunto de que se supone que eso es la guerra federal. Se supone que el jefe de la federación es Juan Crisóstomo Falcón. Pero Juan Crisóstomo Falcón, y esto ni siquiera es interpretación, bueno, sí, es un poco interpretación, pero queda muy, muy de manifiesto cuando tú lees un poco la historia. Al parecer Falcón era flojísimo. Flojísimo de que el tipo era jefe basado en la ascendencia que tenía, era respetado, tenía una carrera. Pero cuando se prende la guerra, los destinos de la guerra los lleva Zamora. Incluso hay un momento en Santa Inés que Falcón le dice, bueno, Zamora, maneja. Y Falcón más nunca dirige una batalla hasta que matan a Zamora. Entonces, se sentía como que, bueno, el jefe de la federación es Zamora. Claro. Entonces, cuando ocurre en San Carlos, una bala que versiones dicen que vino del campo propio, de donde yo estaba. El famoso Friendly Fire. Ajá. Bueno, él cae y quien empieza entonces a conducir la guerra es Guzmán Blanco. Guzmán Blanco quien se encumbra de ahí en adelante como el gran jefe. Claro, Y Guzmán Blanco, siendo el personaje que es, porque después te das cuenta que el tipo tiene cosas, es como que, bueno, pero no está muy raro que Guzmán Blanco le haya hecho una vuelta a Zamora para esto. Además que también estaba visto como que, como Zamora era jefe de... Eso es que lo llamaban general del pueblo. Porque era de la gente negro campesino. Una horda tenía Zamora. Guzmán Blanco, que se supone, y Falcón, que eran cifrinos, eran como que, oye, no te vamos a ganar la guerra, pero ¿y después qué vamos a hacer con estos tipos? ¿Cómo vamos a hacer con este poco loco? Entonces, bueno, por ahí se teje toda la conspiración de que, bueno, después Guzmán Blanco. ¿A quién beneficia? Y el gran jefe luego fue Guzmán Blanco, en adelante. No, y la otra respuesta, ¿a quién dañó? A mí es una conspiración. Si me dañó a mí es una conspiración. Claro. O sea, si yo salgo dañado es que las grandes potencias y los Illuminati se pusieron de acuerdo para que a mí me costara más el Inter. O sea, porque la gente ya le da unas vueltas insólitas. Bueno, miren, nosotros estamos llegando a ustedes gracias a Casio, pero también gracias a la gente que paga Patreon, con la que nos vamos ahorita a entrar en el Tepuy extraterrestre. José Gregorio. Oye, el bachiller Rangel. Ok. Hay cosas shady allí. Hay que revisarlo. Y ustedes, bueno, se lo pierden si no están en el Patreon. Lo que acabas de oír es mucho más largo en Patreon, mucho más libre. Patreon, que es una plataforma de suscripción donde comparto contenido de audio y video, también a veces algún texto. Y, por supuesto, chateo con todos ustedes en la propia aplicación de chat que tiene Patreon. Te puedes suscribir completamente gratis y eso implica que no tienes ni siquiera que meter tu tarjeta de crédito. Y eso te permite recibir la invitación muchísimas veces a venir a las grabaciones en vivo por Zoom. Ahora, con el tier más bajo, que es $2 al mes, que no lo he cambiado en 3 años, tú puedes tener esa invitación, pero además recibir el que se vayan todos completo en audio. Con 5 recibes el que se vayan todos, recibes la invitación, pero recibes también, al igual que el de $2, el episodio perdido, que son episodios que nada más vas a conseguir aquí de hace 10 años, de hace 12 años, de hace 11 años, y vas a recibir el aburrido, que soy yo literalmente siendo fiel a la palabra aburrido. Estoy leyendo artículos para que tú los tengas que yo he considerado importantes durante la semana. Eso, si lo haces con el de $10, lo recibes todo igual en video. Y con el de 20, bueno, con el de 20 ya hago striptease para ti. No, mentira, no hago ningún striptease. Pero recibes también shows de comedia que nadie más está viendo, a los cuales nadie más tiene acceso. Entonces, allá abajo te estoy dejando los datos para que le eches pichón y te suscribas.